significa ser hombre o mujer en un pueblo donde la tierra es la principal fuente de sustento? ¿Cómo se transmiten los valores y las responsabilidades de generación en generación? En Huacacayo, una comunidad rural colombiana, nos adentramos en las dinámicas familiares para explorar cómo la crianza y los roles de género se ven influenciados por las transformaciones sociales y culturales. La vida de Aura María Cruz García es un microcosmos de los cambios sociales y culturales que ha experimentado Huacacayo. A través de su testimonio, exploraremos cómo las tradiciones, las expectativas y las luchas personales han moldeado las vidas de generaciones enteras. Entonces, abuelita, ¿cuáles eran las tareas domésticas que se esperaban de ti cuando eras niño y cuáles eran las que le ponían a hacer a sus hermanos? Mejor dicho, pues eran muchas cosas. Y yo más que tenía que hacer una cosa y otra. Y mi papá era muy jodido, le daba a uno mucho garrote. Pero como que, ¿qué la ponían a hacer? ¿A cocinar? ¿A hacer...? Pues claro, a cocinar o cuando así tuviera en la escuela, pero tenía que llegar a ayudar a hacer alguna cosa. Pues mi mamá mantenía trabajando. ¿Y cuál era como la diferencia, digamos, entre las tareas que le ponían a las hijas mujeres y a los hijos hombres? ¿Cómo? ¿De quién? Por ejemplo, usted como mujer, ¿qué hacía? Como que si la ponía o si había una diferencia entre las cosas que la mandaban a hacer a usted o a sus hermanos hombres. Pues claro, pues uno de mujer, a mí me ponían distinto, que tenía que llevar a la cocina o ayudar a jabonar o barrer la casa, todo eso. ¿Y a sus hermanos? Ellos pues a trabajar por allá o a plantar leña y... en el campo, trabajo en el campo les ponían a hacer. Entonces, ¿qué juegos se consideraban apropiados para niñas y cuáles para niños? ¿Qué cosas podía jugar usted y qué cosas podían jugar sus hermanos? Pues eso era, en la escuela sí podía jugar, pero en la casa pues qué, yo le digo que no me daban. No la dejaban. Cuando estaba mi mamita, mi mamá como mantenía trabajando, pero mi papá cuando estaba pues me agarraba era garrote, cuando no hacía nada, entonces me agarraba garrote. ¿Y en la escuela qué juegos usted jugaba? Pues en el fútbol a veces a rato, esas pelotas mejor dicho. ¿Y sus hermanos con qué jugaban o cómo jugaban ellos? También seguro, porque como nos tocaba era cada tercer día. Cada sí, 3 días. Cada tercer día, sí. ¿Cómo te enseñaron sobre los roles de hombres y mujeres? Eso sí no le entiendo nada. ¿No? No. Bueno, está bien, entonces, como que qué expectativas tenían o qué era lo que querían sus padres para usted para el futuro. Pues que mi mamá pues ella me aconsejaba mucho bien, pero mi papá, como le digo, como él era un viejo que no agarraba, si me veía tantico, por ahí me agarraba garrote, y una vez me agarró con una caña de moler, y eso me daba con esa caña, y ya por último, ya de ver qué tanto me daba, entonces yo arranqué a correr, y dije, pues máteme entonces, y arrancó detrás a ver si me agarraba para seguirme dando. Dios, ¿cómo se vivieron las diferencias de género durante la adolescencia? En su adolescencia, ¿cómo eran las diferencias entre hombres y mujeres? Pues ahí lo mismo que hace ahora los niños y niñas, pues para ir jugar o para cuando lo dejaban a uno, porque no, como digo, como eso, mi mamá mantenía trabajando para podernos mantener y vestirnos, y más mantenía el finado ese ahí que tanto y por nada lo estaba como le daba la gana. Y a nivel educativo y laboral, ¿qué oportunidades usted tuvo en su época, digamos, de estudiar y de trabajar? Pues estudiar, pues allá, yo ni me acuerdo ya cómo me tocaba. Y ya llegar a la casa, como digo, ayudar a hacer las cosas. Ayudar a hacer las cosas ahí. A veces tocaba poner a hacer cena y así. ¿Y a nivel laboral qué oportunidades tuvo, abuelita?
Como a no irle viera que... O sea, ¿en qué estuvo trabajando o qué trabajos le salieron cuando usted... No, como no me dejaban salir a trabajar. ¿No? ¿Solo en las labores del hogar? Sí, en la hogar, en la casa. Pues mi mamá pues ya, pero mi papá como no le digo, como ser una candela, pues no me dejaba salir a ninguna parte. Ok. Entonces, pues, digamos que todo lo que usted vivió como hija de su papá y su mamá, cómo influyó en la forma en la que usted crió a sus propios hijos? O sea, ¿qué cosas usted replicó o repitió digamos, de la forma en que la criaron a usted a la forma en la que usted crió a sus hijos? Ah, no, eso sí no lo podía hacer. Yo los criaba como yo podía y los castigaba así, pero no así como digo, la vida que me daba mi papá, eso era como, me agarraba como darle a un animal. No, eso yo no, yo con los muchachos no, yo los reprendí y todo, pero... Okay. El gato está pidiéndole comida. ¿Y usted cree que, digamos, la forma en la que, como que qué cosas cambiaron de la forma en la que usted la criaron a cómo crían hoy en día a los niños? Como a los hijos, Sí. pues reprenderlos. No, pues a veces pues me sacaban la piedra, pues tenía que darle juguete, pero pues reprenderlos que no cogieran putas malas, porque las putas malas no sirven para nada. La historia de Aura María Cruz García nos deja una profunda huella, pero sus ecos resuenan aún más fuerte en la vida de su hija, Ana Mercedes, una mujer que, a pesar de haber heredado cicatrices emocionales, se propuso romper con los patrones del pasado y construir un futuro diferente para sus hijos. Entonces, tía, cuéntame, ¿cuáles eran las tareas que te ponían a hacer tus padres cuando eras niña? Bueno, mis tareas eran desde aprender a lavar una cuchara hasta aprender a lavar un pantalón. Moler maíz para las arepas del desayuno. Moler el café y organizar la casa. Esa era alguna de tantas tareas. ¿Y cuáles eran las tareas que te ponían a hacer, que le ponían a hacer a tus hermanos? ¿Hay una diferencia entre las tareas que tú hacías y las que hacían tus hermanos? De pronto sí, una diferencia. Nos quedamos en un hogar donde el hombre no podía coger la escoba para barrer, mucho menos ir a lavar una cuchara. Entonces las tareas de él eran diferentes, como traer un palo de leña, picar un palo de leña, coger las bestias. Esas eran como las tareas de mis hermanos. ¿A qué cosas jugaba usted cuando era niña? ¿Los juegos entre, digamos, de niñas y niños eran diferentes? Los juegos de las niñas eran diferentes porque las niñas no podían jugar los juegos que jugaban los niños. Porque eso era... Pero no puedo decir jugaba, a qué jugaba no le puedo decir porque no tuve una niñez, nunca tuve una muñeca, nunca tuve de estos juguetes por mío. Entonces, ya que los niños jugaban que bola, que trompo, que pistoleros, que andaban en caballitos de palo. Las mujeres no, porque eso iba como en contra de la moral de la joven. Y por ejemplo, ¿qué cosas se esperaban de una mujer y de un hombre de esa época? ¿Cuál sería como que una buena mujer o un buen hombre? Pues para eso como que eran el deber como de nuestra madre, como formarnos las hijas mujeres
para que fuéramos unas buenas esposas. O sea, las mujeres no teníamos como ese derecho, que sería algo de capacitarnos, ¿sí? De ser una modista, la mujer tenía que someterse a... O sea que usted no tuvo como muchas opciones educativas y laborales. No tuve educación, o sea, la educación, lo primero, no pude terminar mi primaria debido a un fuerte dolor de cabeza. Que estando en cuarto, empecé a demasiado sangrado por boca y nariz. Entonces, mi papá tomó la decisión de retirarme de eso. Entonces, de pronto ahora, aunque dicen que nunca es tarde para estudiar, yo sí me considero un Ay, súper que no. Entonces, ¿cómo influyeron sus experiencias de vida en la forma en la que educó a sus hijos y cómo los educó? Yo me influyeron mucho porque no quise que mis hijos vivieran digamos, el trauma, ¿sí? Sobre todo el trauma que dejan las malas palabras. Porque mamá, a pesar de que era una persona agresiva físicamente, verbalmente también no tenía como esos modales para llamar la atención a sus hijos o para corregirlos o para ni siquiera para mandarlos a hacer un mandado, ¿sí? Entonces yo creo que eso influyó mucho en que mis hijos, o sea, no criaran a mis hijos así, que mis hijos no pasaran por lo que yo pasé, ni que ellos vivieran lo que yo realmente viví. ¿Y tú crees que hayas tenido alguna especie de diferenciación entre cómo educaste a tus hijos hombres y cómo educaste a tus hijas mujeres? No, creo que para tanto los hombres como las mujeres, o nosotras las mujeres, tanto los hombres tenemos el mismo derecho, tanto en educación, en oportunidades. Los eduqué y creo que lo mejor que pude, pero sin limitarlos, ¿sí? Mis hijas tuvieron la educación, lo mismo mis hijos. Entonces no limitarlos que ustedes tienen que saber esto, que ustedes no porque digo, somos, aunque diferente es eso, pero creo que como seres humanos somos una sola persona. ¿Cómo crees que ha cambiado la educación desde su generación a las generaciones actuales? Bueno, yo creo que ha cambiado mucho, porque es que anteriormente la educación, como decían, le entraba el agarrote, tanto en el colegio o en escuelas como en casa, ¿cierto? Mientras que ahora no. Ahora es como el diálogo, como de hablar uno con los niños, esto no se hace, esto no está bien, las cosas son así, entonces yo creo que sí el cambio es bastante notorio. ¿Y qué piensas de la tecnología y la crianza hoy en día? La tecnología es la que le está robando a uno como esa crianza de los hijos, porque ya hoy día preferimos pasarle el celular a nuestro niño, como de tratar, digamos, de educarlo, ¿sí? Y prácticamente el niño lo está creando una red social o como le podría decir, un artículo, ¿sí? Ya bien sea el celular, la tablet o computador, ¿sí? Prácticamente eso es lo que está creando los niños. ¿Por qué? Porque muchas mamás nos enfocamos ya sea en el trabajo, en el hogar o algo. Entonces, ¿qué hacemos? Le dejamos el celular a nuestro hijo. Entonces, como que no tenemos ya como ese tiempo para educarlo, para corregirlo, sino que nosotros que las redes en eso, como son buenas, son malas para la educación de nuestros hijos. Claro. ¿Y crees que las diferencias de cómo educan ahora los niños y niñas siguen tan marcadas o son tan notorias como en el pasado? No, o sea, la diferencia es mucho.
porque vamos, digamos, de la generación, como yo crié a mis hijos, y va ya con la generación de mis hijos como están criando sus hijos. ¿Sí? En eso, cada uno, digamos, como lo criaron, trata de educar y de enseñarle esos valores que ellos adquirieron en sus hogares, Quieren ellos que sus hijos los conozcan, quieren ellos que sus hijos tengan los mismos valores. Ya no hay tanto, digamos, como la chancla, como le decimos, o la verbena, sino que más bien está el diálogo con ellos. Pero me refiero también como a las diferencias entre géneros, o sea, entre que, por ejemplo, ¿tú crees que tus hijos eduquen diferente a sus hijas mujeres digamos, a comparación de cómo educan a sus hijos hombres? Pues yo no sabría, porque mis hijos tienen solamente hombres, o sea, no sabría cómo sería la educación de ellos si llegasen a tener una niña, no sabría decirles. Pero, por ejemplo, en el caso de Patricia, que ella sí tiene una hija niña, o María, que tiene 2 varones y una niña. En el caso de las mujeres, pues es mucho más diferente a los papás, ¿no? Yo creo que ellas han educado, más que todo Patricia, pues María la niña, yo la crié, creo que con lo mismo, o sea, no hubo diferencia, sino que como también como esa igualdad, lo mismo que se criaron ellos, o sea, los crió papá y mamá. Entonces ahí fue esa igualdad ¿Qué cosas tú conservarías de la educación tradicional? Yo sé que pues obviamente tú no quieres replicar pues la violencia y los malos tratos o esa rigidez con la que te criaron en ese momento, pero si hay algo que tú dijeras, hay algo, digamos, que quiero preservar de este tipo de educación, ¿qué sería? Bueno, yo digo que eso sería como la enseñanza que nos enseñaba nuestra madre en el hogar, ¿sí? Para uno poder ser una buena ama de casa. Yo creo que eso sería con las niñas, ¿sí? De enseñarles. Y el trabajo como para los hombres, ¿no? Si no quiso estudiar, al menos que tengan que puedan trabajar el campo. Entonces yo creo que eso fue como algo que lo dejó uno marcado, y tal vez también por eso mis hijas son unas grandes amas de casa Que también trabajan, y mis muchachos unos buenos trabajadores en el campo. Entonces yo creo que eso, como lo conservé yo, pues quiero que mis hijos me sean como que lo conservan y se lo transmitan a sus hijos. La historia de la familia Cruz continúa tejiéndose a través de las generaciones. Ahora nos encontramos con mi tío Óscar, nieto de Aura María y sobrino de Ana. Su testimonio nos permitirá observar cómo las ideas sobre los roles de género y las oportunidades educativas han evolucionado en esta familia, a pesar de las raíces arraigadas en las tradiciones rurales. Aquí estamos con mi tío Óscar, que nos va a hablar sobre su infancia y la manera en que a él lo educaron sus padres. Entonces, tío, ¿qué cosas recuerdas de cómo te educaron? Pues son muchas las que uno recuerda, pero ¿no? Realmente lo que hoy viven los hijos de nosotros es mucha diferencia a la que vivimos nosotros, porque la vida más complicada, pero más sana.
tiempo pasamos muchas necesidades a las que hoy en día viven nuestros hijos. Nosotros éramos una familia de 5 hermanos. Éramos 2 mujeres, 3 hombres. Pero no habíamos sino una mujer y 4 hermanos con mi abuela. Nosotros como éramos de bajos recursos, nosotros siempre teníamos necesidades y la vida era complicada para nosotros. Mi hermana, ella terminó bachillerato. Nosotros no, yo hice hasta quinto. Mi hermano creo que no terminaron. Porque en ese tiempo no le incentivaban a uno que estudiara. El estudio no, lo mismo que le dieron a ellos, nos lo recalcaban a nosotros. Yo pues, con ese día no estudiaba más. En cambio hoy en día lo que uno quisiera que los hijos que estudien, que sean preparados, que tengan un futuro bueno, que sean buenos en todo, ¿no? En cambio nosotros, el hecho de que nosotros fuéramos buenos trabajadores, con eso bastaba todo. Eso era lo que los padres de nosotros querían. Y eso es lo que nosotros hicimos, ser buenos trabajadores ¿y qué? Y ante todos los valores que nos enseñaron nuestros padres. Porque, ¿Cuáles eran esos valores? pues, ante todo el respeto y la honradez y ¿qué? Y ser buena persona, ante todo, ante la sociedad y que donde quiera que fuera uno, siempre fuera bien, honesto y respetuoso. Y si a usted como hombre le pedían que fuese un buen trabajador, como qué cosas le veía usted que exigían o pedían, digamos, para sus hermanas como mujeres, porque qué roles tenían ellas en ese momento? En ese tiempo, o sea, se miraba de todo, porque muchas mujeres, tanto mis hermanas, o uno miraba con los vecinos, pues que tocaba siempre duro porque les tocaba trabajar harto en la casa, lo que es de servicio y todo eso, y de colaborar, trabajar fuera y tras de eso trabajar, hacer casi los mismos trabajos que hacía uno. O sea, también Sí, también trabajaba. Pero es que hoy en día uno mira también muchas mujeres de las de antes que todavía trabajan. Sí. Entonces, ¿cómo se relacionaban hombres y mujeres en comunidad? O sea, ¿cómo mira usted que en esa época se relacionaban las mujeres y los hombres entre ellos? Pues en ese tiempo era bonito porque pues uno sacaba tiempo pues en la juventud, ¿no? Para jugar, para dialogar, todo eso. Porque hoy en día pues hoy en día ya no se mira eso, ¿no? Porque ya hay tanta tecnología, tantas cosas diferentes a lo que vimos nosotros. Y pues era bonita la convivencia. Uno compartía, jugaba, peleaba, de todo. Entonces era muy bonito.
Y pues nosotros con mi hermana siempre fuéramos todos bien unidos y convivíamos bien. ¿Y qué juegos recuerda que jugaba usted con sus hermanos? ¿Y qué juegos eran de niños y cuáles eran los juegos de las niñas? En los juegos de nosotros, pues como éramos todos revueltos, como en ese tiempo, pues por lo menos las casas eran siempre lejos, entonces pues nos tocaba que jugar nosotros, los hermanos, ella y todo, y pues el tiempo había juegos de que la lleva, que escondite, que el zapatico rojo, como era otro, el burrito, ¿cómo era? No, el burrito no era. ¿La gallina ciega jugaron? La gallina ciega también, que la yuca, todos esos juegos así, juegos que eran pues, buenos, porque los de ahora pues sí no fueron bien buenos. Y se vivía sabroso. Pues, como en ese tiempo pues, la gente éramos poquitos, pues eso éramos, pues no le tocaba jugar con los de uno mismo porque en ese tiempo pues. Y en ese tiempo era bueno porque pues uno de cualquier cosa, por lo menos cuando nosotros jugábamos fútbol ahí, hacíamos de bolas de chiros y con eso era que nosotros jugábamos, en ese tiempo pues, ni con una pelotica ni nada. Entonces era bueno porque uno mantenía la mente era de... Utilizan mucho la Sí, creatividad. la creatividad para jugar. Ok. Entonces, ¿cómo cree usted que está educando ahora a sus hijos y qué diferencias hay entre cómo lo educaron a usted y cómo está educando usted ahorita a sus hijos? La diferencia es grande hoy en día, porque en ese tiempo, en el tiempo de antes, a nosotros sí nos castigaban, nos maltrataban, pero pues yo le doy gracias a Dios de que nos castigaron, porque por eso nosotros pues, aprendimos a ser personas y pues el comportamiento de nosotros era bueno. Hacíamos travesuras y todo eso, pues pero nos cascaban. O sea, no era que le fueran a pegar a uno puro que porque no, Sí. no que nosotros siempre éramos travesuras y en ese tiempo no le perdonaban nada. En cambio hoy en día pues no, los hijos no, o sea en el caso mío yo no me he castigado. Porque pues tampoco nos han dado motivo ni nada. Y, pues, hoy en día es que complicado castigar a los hijos. Entonces, pues, bien. O sea, pues con el ejemplo de uno, nosotros sí nos castigaban cada nada, pero no era porque éramos necios. Pero pues eso nos sirvió mucho a nosotros. Entonces depende de los valores de uno. Y ellos pues lo castigaban era porque para que uno aprendiera a ser más persona. ¿Y qué diferencias hay entre cómo usted educa a su hija mujer y cómo educa a su hijo hombre? Una diferencia. ¿O hay una diferencia o no hay No, diferencia? hay diferencia no hay. ¿No? Siempre para ellos ha sido lo mismo, porque pues, como digo, ninguno de castigo, ¿verdad? Pues sí, llamar la atención y aconsejar y todo eso. Porque pues, hoy en día, como está tan difícil la vida, entonces pues uno con castigar no saca nada, aconsejarlos y de que den cuenta cómo es, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y como no ha sido, pues de todas maneras, yo nunca he mirado malos ejemplos de uno, pues, ellos actúan bien. ¿Y qué expectativas o qué se espera de las mujeres ahora y qué se esperaba antes? Igual de los hombres y mujeres, ¿qué se esperaba digamos en su época y qué cosas usted cree que se esperan ahora de las mujeres y de los hombres?
negro. Sí, respecto a los roles de género, por ejemplo, usted nos comentaba que en su época pues las mujeres trabajaban tanto en la cocina como en el campo. ¿Usted cree que eso ha cambiado? O, Pues yo mira ahorita, o sea, de las que hay todavía mujeres de la como de la misma tiempo mío, de la misma generación mía, de que pues todavía trabajan en la casa y trabajan en el campo. Y por lo menos ahora la juventud, la generación de ahora, pues ya las mujeres ya hoy en día pues la que quiere es estudiar. Eso es lo que ya le piden a sus padres, el estudio. Y los chinos también. Hoy en día ya casi ya pues por lo menos en el campo ya están pagando necesidades porque ya no hay gente que trabaje en el campo. Entonces ya hoy todo el mundo ya quiere es como estudiar, prepararse, un trabajo, en su vida. Esta ya te diferencia a la generación mía, a la de ahora. Ahora actualmente los que vemos son muy poquitos que trabajan. Entonces llegará el tiempo de que el campo se va a perder porque la generación mía ya vamos acabando y como la generación nueva ya no trabaja en el campo, entonces va a haber una diferencia grande. ¿y qué valores cree usted que se puedan rescatar de la educación tradicional a la actualidad? Y como de que qué cosas usted conservaría de la educación tradicional o de la educación que le dieron a usted. O sea, conocidos o Sí, exacto. Por ejemplo, ¿qué cosas usted que, digamos, de las que usted aprendió de su niñez, de su juventud, querría transmitirle también a sus hijos? Porque, pues, obviamente, como son educaciones muy diferentes y, digamos, usted nos platicaba que pues, en su época pues, había matemáticas y ese tipo de cosas. Entonces, pues, yo supongo que son cosas muy rápidas que uno ya no sí, rescata claro, de la ya no. educación. Pero entonces, ¿qué cosas usted sí conservaría de la educación tradicional? Pues yo creo que los valores, ¿no? Los principios que nos inculcaron en ese tiempo. Uno ante todo como la responsabilidad, ser honesto, ser respetuoso de la gente, de las cosas. ¿Qué? Y el ejemplo, que sigan el ejemplo de uno. Porque pues, o sea, pues ellos no, de pronto no miraron, ellos ya bien grandes, no dieron cuenta de lo que vi yo, porque tomaba y todo eso, entonces pues yo creo que ellos pues, no, por el nombre de Dios, por lo menos Brian no es pues borrachoso, ni nada de eso, y pues Sophie es de casa, nada de baile, nada de eso, entonces pues, yo creo que es bueno de que ellos, o sea, la diferencia sea grande a lo que yo viví, a lo que ellos viven ahora, pues es diferente, porque ellos de muy joven tomar juegos y todo eso, pero pues yo creo que dejé eso y ellos estaban, pues para ellos estaban muy chiquititos cuando ya sin alcohol, pues pero él ya nunca me dio borracho ni nada, entonces pues, yo creo que es
ellos no... O sea que ustedes educaron a sus hijos desde el ejemplo. Ujú, sí, más que todo sí. Porque para eso es lo mejor. Porque hoy en día como está la vida pues, afuera, está muy complicado. Muy difícil para la juventud, que tanto joven perdido ya, drogas y vainas, entonces pues, creo que ya han acogido algo de uno. Eso es- Hemos recorrido 3 generaciones de la familia Cruz, testigos de cambios significativos en las percepciones sobre los roles de género y las oportunidades educativas. Ahora nos encontramos con Sofía, la más joven de nuestra historia. Su testimonio nos permitirá vislumbrar el futuro y entender cómo las nuevas generaciones están construyendo sus propios caminos. más o menos de cómo fue su infancia y la manera en que la están criando ahora sus padres, ¿no? Entonces, Sofi, ¿qué tareas haces tú en casa y qué tareas crees que solo las puedes hacer tú como mujer y qué tareas puede hacer solo tu hermano porque es una mujer? Pues en el caso yo diría que ayudar pues como en arreglarla y en el caso de que digamos solamente yo como, o sea, o mi mamá por ser mujer sería como en la comida. O sea que acá tu hermano no cocina. ¿Y qué cosas crees que solo puede hacer Brian en su rol de hombre? Pues diría que todo lo que sea, o sea, que no tenga nada que ver en la casa. O sea, como cosas de ya de hombres como el trabajo así. De fuerza física. Ajá. Ok. Entonces, ¿qué cosas tú recuerdas que jugabas cuando eras niña? Y como qué tipo de juegos hacías tú como que qué juegos eran de niña y qué juegos eran de niño. Pues diría que no era tanto como de eso, de que los juegos de niñas y de niños, porque más que todo ahora en estos tiempos como que se juegan las dos cosas, o sea, como que si es fútbol, pegan tanto los niños como las niñas. Entonces, ¿y qué jugaba? Pues jugaba escondite, montaba bicicleta, baloncesto, así, cosas así. Entonces, ¿cómo te imaginas tu futuro? ¿Y qué te gustaría hacer de adulto? ¿Cómo me imagino? Pues a mí la verdad me gustaría viajar. Siempre me ha gustado eso. ¿Y qué me gustaría hacer? Pues me gusta mucho lo que tiene que ver con modas. Entonces me gustaría tener como un trabajo, no sé, de vestir a modelos o cosas Entonces, ¿qué cosas te enseñan ahora en el colegio sobre los roles de hombre y de mujer? O sea, como que o sea, no entiendo la... ¿No entiendes? O sea, como qué cosas te enseñan, digamos como que qué cosas son para hombres y qué cosas son para mujeres, o qué se les permite a los hombres y qué se les permite a las mujeres. Pues en mi colegio casi como que no le, como que ponen cuidado como que cosas se hacen los hombres y cosas en las mujeres, pero en cosas como que necesiten, no sé, utilizar la fuerza, cosas así, entonces utilizan más a los hombres que a las mujeres, pero no hay como algo así ¿Qué las diferencias? ajá, que las diferencia. ¿Te sientes igual de valorada que tus compañeros hombres? Sí. No hay esa distinción. No.
Entonces, ¿qué opinas sobre la forma en la que criaron a tus padres? Pues o sea, más difícil, como que no les prestan como la atención como lo que se ve ahora, que los ponían como a trabajar más desde pequeños o no los dejaban como terminar el estudio por ponerse a trabajar o ponerse a trabajar. Entonces, ¿qué piensas sobre los roles de género en la sociedad actual? Siento que ya, como digo, ya no casi no se ve como eso de diferenciar que las cosas que hacen las mujeres y las cosas que hacen los hombres. Siento que ha cambiado muchísimo y ha aumentado bastante. Sí, la verdad, estos 4 años que han sentido todos esos cambios. Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias. Eso es todo, suficiente. Es que no era tanta cosa. Cambios sociales y culturales a lo largo de las décadas. Las historias de estas mujeres y de mi tío nos ayudan a entender cómo estos cambios han impactado sus vidas y las de sus familias. La comunidad ha sido un pilar fundamental en la vida de estas mujeres. Las comunidades pueden proporcionar apoyo, pero también poner limitaciones. La historia de Huacacayo nos muestra cómo la comunidad puede ser tanto un obstáculo como un aliado en el camino hacia la igualdad. Las historias de estas mujeres son un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la importancia de la lucha por la igualdad. A medida que avanzamos hacia el futuro, es fundamental recordar el pasado y aprender de las experiencias de quienes nos precedieron.